Buenos días a toda la audiencia del programa Buscando Justicia y a su conductor Iván Ruiz. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de vital importancia, diría yo, no solo para los operadores jurídicos, sino para la comunidad en general. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera enviar un afectuoso saludo al departamento de San Martín, en especial a la ciudad de Jujuy. Hoy hablaremos sobre medidas cautelares durante este breve espacio de tiempo que se me ha asignado. Específicamente hablando de un tipo de medida cautelar en el proceso penal, la prisión preventiva. Esta se encuentra prevista en el capítulo 1, el título 3 de nuestro Código Procesal Penal. El análisis que voy a abordar es un análisis desde el punto de vista de los principios, tomando en consideración o como punto de partida el derecho a la presunción de inocencia, que además ha sido establecido en el artículo 2 del título preliminar de este Código Procesal Penal, y señalo la importancia de hacer un análisis desde los principios de ese tipo de medida cautelar, porque debemos tomar en consideración además cuáles son los límites a la a su vez limitación de que se puede establecer de los derechos, ¿no? Si bien es cierto, por este lado tenemos nosotros derechos, por otro lado tenemos limitaciones hacia esos derechos, debemos señalar cuáles son los parámetros respecto de la posible limitación del derecho a la libertad, como es en el caso en materia de autos cuando hablamos de la medida cautelar de prisión preventiva, y debemos además agregar que cuando hablamos de limitación de derechos fundamentales, estas deben ser además específicamente detalladas. Con eso lo que quiero decir es que tomando en consideración el último informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra normativa tal y como está planteada no resulta, ¿no es cierto?, no resulta ajustada a estos parámetros, a estos estándares normativos internacionales, y que en ese sentido no debería observarse ni literal A ni literal B del artículo 268 a efectos de dictar un mandato de prisión preventiva, y solamente el literal C. Principio de necesidad, lo que tenemos que evaluar o lo que el juez tiene que evaluar al momento de dictar una prisión preventiva o declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público es determinar si es que existen o no medidas alternativas a la prisión preventiva que resulten menos gravosas, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales. De aquí tenemos que remitirnos además a la recomendación de este mismo informe, que sostiene que insta a los estados a que hagan un uso de medidas alternativas a la prisión preventiva. Es importantísimo entonces el análisis respecto de si es que se cumple o no su principio de necesidad, a efectos de determinar si existen medidas menos gravosas que la imposición de una prisión preventiva. Señala este mismo informe ejecutivo que la privación de libertad de la persona imputada debe tener un carácter procesal. Ya a esto voy. Cuando se hace alusión al carácter procesal, ojo, carácter procesal y no sustantivo, ¿no?, la CID señala que en consecuencia solamente un mandato de prisión preventiva puede fundamentarse en sus fines legítimos, a saber, asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Es decir, solamente se debería observar el literal C, con aquellas disposiciones que son dadas en el orden normativo internacional. Estos presupuestos materiales del 268, literal A y B, tal y como son concebidos, lo que hacen es, en realidad, vulnerar el derecho fundamental a la libertad personal. Se debe tomar solamente en cuenta el literal C, desde mi punto de vista, y además tomando en consideración el informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí, por ejemplo, incluso en lo que respecta al artículo 269 sobre el peligro de fuga, se debería tomar en consideración la gravedad de la pena a efectos de poder dictar o no un mandato de prisión preventiva, porque usualmente lo que encontramos en el desarrollo de los diferentes casos es que se toma muy en consideración este tipo de situaciones. Este informe dice textualmente que las normativas que excluyen la posibilidad de aplicar otras medidas cautelares distintas de la prisión preventiva en razón de la gravedad del acto o de la expectativa de pena resultan contrarias a los estándares de aplicación en la materia. Con esto, ¿qué nos quiere decir este informe ejecutivo?
además que ha sido ya aprobado por la Comisión, que nuestra normativa, tal y como está establecida en el 268 de nuestro Código Procesal Penal, no se encuentra donde la GABAT. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les hayan sido muy útiles los alcances que me he permitido darles y muchísimas gracias por mantenerse en sintonía del programa Buscando Justicia. Muchísimas gracias también al conductor Iván Ruiz por la invitación.